grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, en todo tiempo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Tu nombre levantaré. Libre de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán memorioso es su son. Y cuando crucificado, Él por nosotros murió. Y del sepulcro sellado, y como resucitó. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que hoy en esta tarde están conectados por este medio digital o por el Facebook. Mi nombre es Mario Estrada Galván, anciano y predicador de la Iglesia de Cristo en Monterrey, Iglesia de Cristo Jardín Español. Ahí es donde estamos oficiando la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la invitación que nuestros hermanos me hicieron respecto a esta lección en esta tarde. Lección que ellos han titulado El cambio climático. Y veremos durante esta exposición de la palabra, ¿verdad?, algunos asuntos relacionados con el cambio climático, pero también veremos algunos asuntos o aspectos o consejos
de la palabra de Dios que nos da respecto a este asunto. La primera pregunta que podríamos nosotros hacernos concerniente a esto es: ¿qué es el cambio climático? Bueno, podríamos decir así de una manera sencilla: es aquel cambio meteorológico que se observa o se ve en diferentes partes del mundo, ya sea de tormentas, ya sea de vientos, ya sea también de contaminación, ¿ya? O ya sea también de heladas. Son cambios a los cuales, sobre todo en estos tiempos, muchos de nosotros no estamos acostumbrados, aunque yo podría decir, pues, que nos vamos ajustando a los tiempos, a los climas, a los cambios, conforme pasa el tiempo. Se me ha asignado un texto de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8 y versículo 22. Y dice así la palabra de Dios: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y en el versículo 20 dice también la palabra: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, dice la Escritura, dice que la creación gime hoy hasta estos días. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Tenemos que tomar en cuenta el contexto bíblico, ¿verdad?, en el cual se escribe esta carta a los romanos en el primer siglo. Y ya desde ese tiempo, la creación, según el apóstol Pablo, ya estaba en problemas. Yo he visto algunas imágenes respecto a la creación o al mundo, y hay una figura donde se muestra el mundo o el globo terráqueo y con un pañuelo amarrado, ¿verdad?, en el cual denota dolor, denota angustia, dando a entender así de esta manera que el mundo en el cual nosotros estamos viviendo hoy en nuestros días es un mundo que está siendo castigado. Es un mundo que ha tenido muchos cambios, mucha variación en su ecología o en su medio ambiente. Se dice que estos cambios que han ocasionado en el medio ambiente del mundo tuvieron una fuerte iniciación durante la Revolución Industrial, lo cual encontramos nosotros que del año de 1780 hasta el año de 1840 se realizó en este país francés una revolución, pero no una revolución con armas, no una revolución con fuego, no una revolución con metralletas o con algún otro tipo de armamento, sino que una revolución progresiva, Fue en este tiempo del año de 1780 cuando la nación francesa experimentó grandes cambios dentro de la sociedad.
un cambio significativo, un cambio en el transporte, un cambio en la navegación, un cambio en la industria, un cambio en la electricidad, un cambio en la salubridad, un cambio social de buenos salarios, un cambio no de innovación, sino de descubrimientos respecto a varias enfermedades en el ramo de la medicina, la invención de la máquina de vapor, y también encontramos nosotros cambios durante este tiempo, como es el alumbrado público. Muchas cosas de las cuales la nación francesa carecía, pero todos al unísono empezaron a hablar de progreso en aquel tiempo, a hablar de modernidad, extender sus tierras, bastarse a sí mismo lo que es en varias innovaciones o inventos, como era la electricidad, como era el sistema ferroviario y como era algunas otras más invenciones que el hombre trató, ¿verdad? Y la nación francesa tuvo un auge, tuvo un desarrollo, ¿verdad? Podríamos llamarle nosotros social, podríamos llamarle urbano, podríamos llamarle en energía, en electricidad, en medicina, que a través de ese desarrollo significativo que esta ciudad francesa tuvo, fue de ejemplo para muchas naciones europeas, dando un giro en el mundo, revolucionando el mundo. Y eso, claro, sin pensar que esos cambios en algún tiempo afectarían el cambio climático. Más industria, más industrias, más población, más gente, y eso traería como consecuencia cambios en el sistema meteorológico. A la larga, como es hoy hasta nuestros días, cómo ha cambiado el mundo. El mundo ha cambiado. Las industrias, de la cual ahorita nos encontramos a un nivel mundial, ¿verdad? Que quiere decir industria, o la creación de industrias quiere decir progreso. Aquí en Monterrey se caracteriza por ser un pueblo o una ciudad industrial. Mantiene industrias, ya sea en ropa, ya sea en vidrio, ya sea en acero, ya sea en fabricación de muebles, de carros, y es un pueblo industrial. Pero esto ha generado un cambio drástico dentro de la sociedad. Aquellas ciudades industrializadas, aquellas ciudades que han hecho grandes cambios, creando su energía, pues ha contribuido muchas de las veces a este cambio meteorológico. Las ciudades crecen, la población crece, y cuando la población crece, crecen las necesidades. Hay necesidad de más comida, hay necesidad de más transportes, hay necesidad de más servicios que se puedan prestar para la comunidad. Extensiones de tierra
más población, más necesidad y claro, aunado a este crecimiento poblacional en el mundo, más carros, más emisión de dióxido de carbono. Se ha tenido que extraer los hidrocarburos, como es la gasolina de la tierra, como es el petróleo, como es el gas, el petróleo. En las plataformas que se encuentran en los mares se extrae el petróleo de la profundidad y se extrae también el gas. Y estos se transportan hacia las ciudades y las ciudades tienen que convertirlos en productos que son necesidades para nosotros, como es la electricidad, o como es el gas, o como es tantos productos que se pueden sacar de estos hidrocarburos. El carro, la gasolina, la contaminación. Hasta hace poco Monterrey era una ciudad pacífica, pero empezó a crecer la población, empezó a crecer los alrededores y empezó la circulación de carros, la necesidad de taxis, la necesidad de Uber, la necesidad de otros medios de transporte que emiten grandes cantidades de humo hacia la atmósfera. De la misma manera, la construcción, la necesidad de el acero, la necesidad de alguien construye un edificio y no falta quien quiera construir otro edificio más grande, y ese edificio va a tener necesidades, ese edificio va a tener población y ese edificio va a necesitar grandes cosas para su mantenimiento. El desarrollo, le llamamos, o alguien le llamaría el desarrollo inmobiliario, y no únicamente aquí en Monterrey, sino que en diferentes partes de México y también en diferentes partes del mundo. Ninguna nación se quiere quedar atrás en su desarrollo inmobiliario, en su desarrollo energético, y las necesidades se van haciendo más en el mundo. Y por eso encontramos más necesidades, pero encontramos nosotros también más contaminación. Encontramos falta de agua. Si el mundo se va poblando a un ritmo acelerado, 7,000 millones, al rato 8,000 millones, la tierra va a tener que producir más, y va a haber más necesidades. La contaminación es un problema grave en cualquier ciudad, como en Estados Unidos o en China o en Monterrey o en México. Hay días en los cuales el cielo amanece cubierto de neblina, pero meramente no es neblina, es contaminación, y la contaminación trae daños graves a la población, a los niños, a los jóvenes. Trae una gran contaminación que viene a causar enfermedades en los hombres. Y todo esto va haciendo que el sistema climatológico cambie en cualquier sociedad. Deje de llover, desaparece la lluvia por un tiempo porque ya los árboles se han cortado, porque hay más pavimento que árboles donde nosotros podríamos obtener el oxígeno. La sociedad crece a ritmos acelerados, y muchas de las veces no se da cuenta
del daño que está ocasionando. Los cambios, se habla de un deshielo de los polos en Alaska, en la Antártida, y de ese deshielo se dice que provoca o que causa también el crecimiento de los mares. Se dice que de 17 centímetros está creciendo los mares en una década, y 3 milímetros por año crecen también los mares. Los mares provocando con esto, aparte del calor que pudiese darse en el interior de estos mares, ocasionando los deshielos. Y es por eso que en nuestros días vemos fenómenos meteorológicos como tsunamis, como tormentas, como terremotos, o también inundaciones, o también huracanes. El lado de Centroamérica, en Centroamérica, en el Caribe, ciudades como El Salvador, ciudades como Honduras, ciudades como Nicaragua, ciudades como Guatemala, durante estos meses han sufrido los estragos de los huracanes. Siempre los han tenido. Inclusive los estudiosos en los huracanes ya determinan por el estudio y los aparatos que ellos tienen, cuántos huracanes se van a formar en el Golfo o en el Pacífico durante el año. Algunos mencionan 20, algunos 26, algunos 40 huracanes. Siempre los ha habido. Pero qué casualidad que hoy en nuestros días estos huracanes estén causando más estragos dentro de los países. Y no se diga allá también en el lado de China, de Filipinas, de Indonesia, donde encontramos además estos fenómenos meteorológicos fuertes causando decenas, miles de muertes, como son los tsunamis. ¿Qué es lo que acontece hoy en nuestra sociedad? ¿Por qué observamos nosotros esos cambios dentro de la sociedad? Y no a un nivel local, digamos que fuera únicamente Centroamérica, sino no es únicamente Centroamérica, es a nivel mundial. Hay quienes hablan del calentamiento global. En la atmósfera. El calentamiento global ocasiona debido a la contaminación y a los gases que nosotros emitimos para nuestras necesidades. El calentamiento global. Hay un término que le llaman también el invernadero. Si todos los gases que nosotros dañinos que emitimos en la Tierra no tiene su cauce para salir de la atmósfera, se quedan atrapados, causando un calentamiento que afecta gravemente a la Tierra. El cambio climático es algo que nosotros no podemos desmentir. En ocasiones hay épocas dentro de una sociedad en la cual ha cambiado. El calor en algunos lugares se desata de una manera tal que llega a causar hasta la muerte en las personas. El frío en otras ciudades del mundo
son también estrepitosamente bajo cero, causando también la muerte, ya sea por el frío, ya sea por el calor, ya sea por el agua, con inundaciones, matando gente, destruyendo puertos, dañando de una manera grave a nuestra sociedad en muerte y en economía. Esto, el hombre, o sea, nosotros, el ser humano a veces es voraz o a veces es avaricioso. La modernidad cuesta. La modernidad tiene su costo. Nosotros hemos visto cómo es que la gente no se tienta el corazón para destruir 40, 50, 60 hectáreas llenas de bosque. No les interesa el hábitat de los animales. Los animales huyen o mueren. La tierra, el oxígeno le es cortado. El hombre construye grandes edificios. Miren, dice la Escritura en el libro de los Salmos y en el capítulo 19 encontramos nosotros este pasaje de la palabra de Dios. Capítulo 19 y versículo 1. Dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que dice la Escritura. Qué bonito es levantarse en la mañana y observar el sol, observar el lucero de la mañana, ver la creación que Dios ha hecho para que nosotros nos recreemos en ella y para que viendo la creación nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Pero el hombre ha sido creado para observar la naturaleza, para observar la creación de Dios. Dice ahí el escritor, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha creado el mundo y todo lo que encontramos en él es obra de Dios, no es obra del hombre. Mas sin embargo, el hombre se ha encargado de destruirla. El hombre se ha encargado de extinguir los animales, o la extinción de los animales, o la contaminación de la atmósfera, o la contaminación del medio ambiente. Se anda en la actualidad, el coronavirus, tenemos que usar el cubrebocas, pero en muchas naciones ya anteriormente lo han usado, no por un virus, sino por contaminación. Se ve las grandes multitudes usando un cubrebocas para no dañarse sus vías respiratorias, o para no dañar sus pulmones, o para no contraer alguna enfermedad. El hombre se ha encargado no de cuidar esta maravillosa creación de Dios, hecha con las manos de Dios. El hombre se ha encargado no de cuidarla, sino que el hombre se ha encargado de destruirla. ¿Y por qué no mostramos nosotros preocupación en la obra de Dios y cooperar en el buen ambiente?
los cambios climáticos, de los cuales podríamos nosotros ver todavía más, o yo diría que no nosotros, a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan atrás de nosotros. ¿Qué clase de creación les vamos nosotros a dejar? Una nación podrida, una nación contaminada. El Tren Maya, que fue un proyecto y ahorita ya no es proyecto, ya es una realidad. El Tren Maya, la cual abarca 5 ciudades, como es Tabasco, como es Chiapas, como es Campeche, como es Quintana Roo y como es Yucatán. Son 1,500 kilómetros el Tren Maya, que va a abarcar estas ciudades para el sur de la República. 1,500 kilómetros. Ahora, no estoy diciendo, bueno, estos 1,500 kilómetros, ¿ya?, que va a durar el trayecto de este Tren Maya para el turismo, $7,389 millones requiere la cristalización de este proyecto. ¿Cuántos campos? ¿Cuántos cultivos? ¿Cuántos árboles? ¿Cuántos arroyos tendría que cortar el trayecto de este proyecto del Tren Maya? En un principio hubo objeciones, ¿ya? Hubo quienes no lo querían, pero ya está. Y para el turismo, para la nación, para el país, va a ser una buena derrama económica, un modernismo, como otras ciudades modernas, donde se usa el sistema ferroviario. Pero ¿cuántos animales tuvieron que huir de ese lugar? ¿Cuántos árboles, cuántos pinos, cuántos álamos o sauces tuvieron que ser cortados y derribados? Aunque vuelvan otra vez a plantarlos, tardará todavía bastante tiempo para poder tener el oxígeno, la población, ese oxígeno que se ha perdido. Pero es el modernismo, A veces se tiene que destruir y volver, se tiene que destruir para tener una ciudad moderna, El aeropuerto, también un proyecto. México ya tiene uno, pero iba a ser otro, está haciendo otro más grande. El aeropuerto en Santa Lucía, allí en el Estado de México. He leído que en la actualidad se han encontrado bastantes fósiles, bastantísimos fósiles en estos lugares donde han estado escarbando para hacer este nuevo aeropuerto. La modernidad, quizás en alguna ciudad donde tú vives, se ha hecho lo mismo con el campo, en los bosques, en los ríos. Por eso dice el escritor, que hasta hoy el mundo gime con dolores de parto. Una personificación
una personificación del mundo, como si le estuvieran trozando un pie, o le estuvieran trozando un brazo, una mano, unos dedos. ¿Cuánto más el hombre mutilará este mundo para su provecho, para su beneficio? Y diría yo, su provecho no de todos, su beneficio no de todos, sino su provecho de unos cuantos y beneficios de unos cuantos. ¿Cuánto más tardará el hombre en acabarse la tierra? Es obra de Dios, es cierto, es obra de Dios. Así lo dice el escritor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuánto tiempo va a pasar en los cuales no podamos ver las estrellas, no podamos ver el sol, no podamos ver la luna, no podamos ver las maravillas que Dios ha hecho para nosotros, para el hombre? ¿Cuánto más mutilaremos nosotros la tierra? Hace poco tengo los datos del 20 de octubre, un incendio en California, Estados Unidos. 1.618.742 hectáreas fueron destruidas por un incendio forestal. ¿Casualidad? ¿Provocado? Algunos han dicho que un rayo ocasionó este incendio. Algunos han dicho que unos muchachos que fueron de día de campo hicieron una fogata, se fueron y la dejaron prendida. Algunos otros han dicho que una manifestación que hicieron ahí, una manifestación en la sociedad, que también causó el incendio. Quien haya causado ese incendio en California. Un dato de California es de que el 90% de la producción de vegetales, de legumbres y de frutas sale de California para surtir a todo Estados Unidos. ¿Cuánto va a afectar ese incendio dentro de la sociedad? Provocando daños materiales, porque muchos tuvieron que salir de sus casas fueron quemadas. Animales huir. No duden que cuando todo esto termine, se encontrarán los esqueletos de muchos animales. Se daña la economía, se daña la fauna, se daña la sociedad. ¿Y a dónde creen ustedes que iría ese humo? ¿Hasta qué lugares podría elevarse? Como volcanes, los cuales la fumarola llega a medir hasta 1 kilómetro de altura. ¿A dónde van? ¿Qué dañan? ¿La atmósfera? ¿Dañan la atmósfera? ¿Se ocasiona más calentamiento a la Tierra? El efecto invernadero, el calentamiento global. ¿Qué es lo que sucede en nuestros tiempos? Hemos visto cosas que no habían sucedido. La contaminación por el hombre. Me tocó en una ocasión, ir con mi esposa. No sé si algunos conozcan el llamado Cañón del Sumidero, el cual está allá en la región de Chiapas, ¿verdad? Chiapa de Corzo. Está ese Chiapa de Corzo, se dice que está a algunos 6 kilómetros de la capital, que es Tuxtla Gutiérrez, donde está el aeropuerto también. Allí en Chiapa de Corzo, a unos metros, podríamos decir, está un embarcadero, y ese embarcadero, salen de ahí lanchas
para hacer un recorrido turístico de aproximadamente 2 horas en el Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero, hay partes de ese Cañón del Sumidero, agua, está suministrado por el río Grijalva. En ese Cañón del Sumidero en ocasiones llegas a ver altura de ese cañón, una altura hasta de los 1000 metros. Y este Cañón del Sumidero es un viaje turístico que haces ahí, ¿verdad? O un tour turístico. Y ahí el lanchero te va mostrando lo que hay en ese Cañón del Sumidero. Por ejemplo, animales monos araña que están en extinción, allí están en los paisajes de los árboles, allí en el trayecto del Cañón del Sumidero. Cocodrilos, de repente el lanchero te lleva a un lugar donde hay cocodrilos, están ahí en una piedra donde se confunden con las piedras o con las rocas. Yo le llamo colonias de buitres, ¿ya? Donde ves no cientos de buitres, pero sí ves familias grandes de buitres que están ahí a pleno sol. Y se nos hacía la exhortación de que por favor en este Cañón del Sumidero no aventáramos basura. Si íbamos comiendo bolsas de cacahuates o algo, ¿verdad? Su envoltura, no la aventáramos allí al agua. O si traíamos sodas, que tampoco aventáramos el plástico. Y dicen, aquí, miren, ven aquellos lancheros que están en tal parte, y los observábamos. Y eran lancheros que estaban limpiando el Cañón del Sumidero, pero si vieran ustedes llamémosle así, ¿verdad? El mugrero que había, que los mismos turistas habían provocado, y dicen, por favor, no avienten plásticos. Dice, se han sacado peces de aquí, de este lugar, del Cañón del Sumidero, se han sacado peces, los han abierto y traen plástico en su estómago. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre moderno? ¿Qué es lo que el hombre moderno hace en la sociedad? Aprovechar para contaminar los ríos, para contaminar los mares, fugas y fugas de petróleo en los mares, donde los animales voladores quedan tirados en la orilla de la playa llenos de aceite. Aquí no nos iríamos nosotros tan lejos, ¿verdad? Aquí en México o aquí en Monterrey, en la temporada de lluvia, donde corre algún arroyo, aquí hay algunos arroyos, ¿verdad? El canal del Topo Chico. Cuando el canal del Topo Chico llega a su máxima capacidad de inundación, la gente aprovecha para aventar animales muertos, aprovecha para aventar sillas que ya no le sirven, las avienta en el agua, camas, y todo lo que no le sirva lo avienta, lo aprovecha para tirarlo allí. Y todo eso, ¿a dónde va a dar? O va y tapa los drenajes de la ciudad, ocasionando desbordamiento de los arroyos, inundando colonias, calles, o causando muertes por inundaciones. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo contaminamos? ¿Cómo contaminamos el mundo? La basura. La basura, encontramos que también es un medio de contaminación. Es un medio de contaminación.
Aquí en Monterrey se dice que aproximadamente hay 4.500. Aquí en Monterrey se dice que 4.500 toneladas diarias de basura se recogen. Y aquí Monterrey tiene 1.200.000 o 1.300.000 habitantes. 1.300.000 habitantes, damos diario 4.500 toneladas de basura. Y esa basura, lo que contamina al medio ambiente es el metano, un gas peligroso que puede causar la muerte también del ser humano. Pero no todo es calamidad. Hay yo creo que cada país tiene su recolección de basura, y en muchas de ellas tienen un sistema de procesamiento, de tal manera que la basura la convierten en energía, la basura la convierten en electricidad. Bueno, ese es un buen gesto de la sociedad para conservar el medio ambiente. Pero también leía yo de que aquí en Monterrey y sus alrededores hay muchos basureros clandestinos. Y yo creo que no únicamente aquí, en varias partes. Recorríamos algunos lugares de Nicaragua, y en las afueras de Nicaragua iba con nuestro hermano Elvis Cruz, predicador de la iglesia, ahí en Nicaragua. Íbamos hacia afuera de la ciudad y era lo mismo, parecía que andaba aquí en Monterrey. Había basureros clandestinos donde se veían los montones de basura. ¿Y qué pasa con eso? Contaminación, gases que van a la atmósfera, ocasionando grandes daños. Aquí en Monterrey, en algunos lugares aparece multas de 1,000, 2,000, 3,000 pesos de gente que tire basura en algún lugar, ¿ya? Recuerdo que cuando atravesábamos aquí algunos le dicen la frontera hacia Estados Unidos, aquí en México, o podríamos decir también en Monterrey, ¿por qué no? Vamos en los carros, vamos en la camioneta, vamos a cualquier lugar, va el niño comiendo dulces o chicles o fritos o algo, termina la envoltura y la avienta hacia la calle. O nosotros vamos comiendo alguna fruta, no la terminamos o ya no la queremos y la aventamos a la calle. ¿Y cuántas cosas más no aventamos que ya no nos sirven y usamos las calles como basurero? Eso es contaminar, hermanos. Eso es contaminación. ¿Qué hacemos? Algunos vamos a Estados Unidos y no hacemos lo que hacemos aquí. No lo hacemos. Porque allá inmediatamente te dan tu multa. Y aquí nos confiamos en que dicen, pero no lo hacen. Y a veces por eso nosotros nos chiflamos. El esfuerzo, dice hay algunos esfuerzos de organizaciones por combatir este cambio climático. O sea que al menos si no exterminarlo de una manera total, al menos detenerlo un poco, detenerlo.
El Tratado de París, como se dice, ¿verdad?, es un tratado que se hace cada 5 años. De hecho, el próximo año toca volver a reunirse ese tratado y van a tratar el problema del cambio climático en el mundo. ¿Cómo hacer para que no lo destruyamos? Lo que Dios ha construido. Si gustan acompañarme al Salmo capítulo 8, y versículo 5, donde dice el escritor: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo hiciste y lo coronaste de gloria y de honra. Y sigue diciendo el escritor: le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dice el escritor: lo has puesto, tu obra, dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. La creación no es nuestra, nosotros no hemos hecho nada para crearla. Dios es el que la ha creado. Lean Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En cada término de los días que hizo Dios la tierra, dice, y vio Dios que todo era bueno. Y lo más es que esa creación Dios la ha puesto para que el hombre la cuide, la guarde, no para que la destruya, no para que la contamine. Dios no nos ha puesto para eso. ¿Tendríamos nosotros que dar cuenta de eso? ¿Tendríamos que dar cuenta de lo que Dios nos ha encargado a su creación? Es cierto, el hombre, la sociedad se preocupa, hacen acuerdos, reuniones, tratados. Pero recuerdo también aquel texto de la palabra de Dios en Génesis capítulo 4 y versículo 9, cuando Dios le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Después de que lo había matado. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice a Dios: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Que esas palabras, ¿verdad? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Podríamos decirle nosotros a Dios: Señor, ¿acaso yo soy guarda de la creación? Cuando tú la estás matando poco a poco. Podríamos decirle así a Dios: Señor, ¿acaso yo soy guarda de la creación? Bueno, sabemos que Dios guarda la creación, Dios protege la creación, Dios da vida a todo lo que está en la creación. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Dios nos ha confiado el cuidado del planeta. Dios nos ha confiado el cuidado del planeta. ¿Qué planeta queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Qué clase de planeta queremos?
¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? Por eso de ahí que Dios le dice al hombre, yo te he puesto a ti como corona de la creación para que cuides mi tierra, para que cuides el planeta. Cuidar el planeta, no destruirlo. Dios lo ha confiado, Dios lo ha puesto a nuestro cuidado. Pero déjame decirte otra cosa. El control, hablamos de cambio climático, hablamos de cosas que antes no veíamos, están sucediendo, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría si así ahorita los huracanes o los tsunamis causan un problema tremendo en el mundo. ¿Qué será dentro de una década o 2 décadas o 3 décadas donde el mar siga aumentando y esos huracanes sean de todavía peor destrucción? ¿Qué hará el hombre? Ahora, una cosa sí es, de que Dios tiene el control sobre todo, es el hacedor, es el creador, Él tiene el control de todo. Podríamos decir, pues sí, Dios tiene el control de todo, pero el hombre no. Tú no le vas a dar a tu copiloto que va contigo en un carro y si no sabe manejar, tú no le vas a dar el mando a ese porque va a ser una destrucción tremenda. Dios tiene el control. El hombre, estando con Dios, debe cuidar el planeta. Pero ¿qué el que no está con Dios? El que no está con Dios se encarga de destruirlo. Se habla de lo que es la pandemia. Se habla de lo que es la pandemia. Ya muertos, ¿cuántos se encuentran? Se dice que de muertos en la tierra, ya supera los millones. Se dice que ya supera los millones de muertos en la tierra. En México ya pasa la cantidad de 100,000, la cantidad de 100,000 muertos. 100,000 muertos ya en México. En el mundo, el desastre ha sido tremendo. ¿Quién lo ocasionó? Bueno, no vamos a entrar en detalles. Algunos dicen que el mismo hombre lo ha ocasionado. La voracidad, la avaricia, el poder. Yo no sé. Pero el virus ha causado un cambio dentro de la sociedad. Pero mira, vámonos al libro de Job. Libro de Job, y encontramos en el capítulo 38, donde Dios nos habla de nos habla del clima.
nos habla de los cambios climáticos que podrían suceder y la razón de estos cambios. Dice en el capítulo 37 del libro de Job, capítulo 37, versículo 12, de esta manera: asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de la tierra, otras por misericordia las hará venir. Dios tiene el control, mis hermanos. No tengamos miedo. Salmo 148, o ahí mismo en el Salmo 38, versículo 22. Salmo 38, versículo 22. Dice también la Escritura: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra, de la batalla? Y hay otro texto que encontramos también en el libro de los Salmos, Salmo 148, donde dice el escritor de esta manera. Salmo 148, versículo 7 y versículo 8. Salmo 148, dice así el escritor. 48, 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros respecto a lo que pueden ser los cambios climatológicos en el mundo. Seguirán. Pero ten en cuenta que el control es de Dios. ¿Dónde queda el miedo? ¿Dónde queda el temor? Miren, vayamos allá a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 1. De esta manera: de cierto, segunda a los Corintios 5:1, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, dice, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué es, pues, mis hermanos, lo que debemos nosotros de hacer? Bueno, tenemos que vivir de una manera ordenada. De una manera ordenada. Dice la Escritura
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El cuidado de Dios, el cuidado de Cristo para su pueblo, para sus hijos, está asegurado en Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer la palabra. En este mundo de cambios, en este mundo ahorita de muerte, de contaminación, debemos de anclarnos en la palabra de Dios, vivir de una manera santa, piadosa, ordenada, y lo que esté en nosotros, cuidar el planeta para una mejor estancia del hombre en ella, hagámoslo. No menospreciemos también el esfuerzo que algunos otros hacen porque tengamos una vida terrenal mejor. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por la atención que han prestado en esta tarde, el haberse unido a esta reunión. Dios les bendiga a todos.